Y yo... Oh. Sorry. ¿Sí? Aguántamelo, Richard. Aguántamelo, que estamos haciendo setup aquí. Se me olvidó aquí que había que poner esta vaina. 1, 2, 3, probando sonido. Sí, ¿cómo se oye? ¿Cómo se oye? Le magnifique. Vamos arriba, ve. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder amar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi Dios, mi grande amor, mi dulce paz. O por ahí van los tiros. ¿Qué pasó, mi gente? De preparándonos para el domingo. ¿Y esto con qué se come? Estamos en capítulo 91 para los que llevan la cuenta. Y estamos contentos y llenos de alegría porque el Señor nos ama y nos ama con locura. Así que, Richard, tírate unos corazoncitos ahí y dispara. Bueno, mi gente, estuvimos felizmente, lo que me vieron por ahí en las redes, en Kansas, en el pueblo de Lyons, Kansas, en el primer retiro de Emmaús en inglés, que fue un éxito espectacularmente rotundo. El Señor no pierde uno, todavía va invicto, no pierde en ningún retiro. Y en esta oportunidad, 19 hermanos caucásicos, americanos, la mayoría, pues tuvieron ese encuentro con Cristo, con el amor de los amores. Medio palo, como dicen por ahí. Por cierto, quiero aprovechar de saludar a mis hermanos de allá de Kansas, a mi querido George, al Chori y sus secuaces, y el Junior. Pues gente espectacular que nos tratan como si fuéramos sangre. Yo creo que mejor. Un amor de verdad que se siente, que se palpa. Ya tenemos muchos años caminando juntos, apoyándonos en las diferentes comunidades de Kansas, yendo desde aquí, desde Miami, pues, y eso ha creado de verdad lazos familiares, quizás más que familiares, ¿sí? Y siempre es un placer estar allá, siempre es un placer poder compartir con ustedes, y de aquí pues los saludos desde toda la gente que estuvimos por allá, la gente de Miami, pues que siempre comentan, hoy ¿cómo estuvo? Y fue fulano, y fue mengano, pues sí, tuvieron todo. Entonces, bueno, aquí estamos en un capítulo más y preparándonos para el domingo, recordando pues las lecturas de la semana pasada para que este domingo pues podamos tener una vida, disfrutar de la Eucaristía de una manera diferente y para que sirva de guía la lectura, la meditación de la Escritura en nuestro día a día, sirva de, vamos a decir así, una pseudo dirección espiritual. El Señor quiere, nos motiva, nos anima, nos exhorta, nos apoya. Quiere que recordemos cosas que son importantes. Entonces, todo esto en pro de qué? De que nosotros seamos mejores, de que perfeccionemos nuestra capacidad, recuperemos nuestra capacidad de amar en muchos casos. Porque ya muchos tenemos el corazón muy duro, ¿sí? Hemos estado mucho tiempo apartados del Señor, hemos estado conviviendo con mucho mundo y nuestro corazón se ha ido endureciendo al punto de tener muchos corazones verdaderamente de piedra. El Señor llama a tu puerta, golpea con fuerza y quiere que ese corazón vuelva a ser un corazón de carne. Como le pedía el profeta, si no recuerdo mal, a Jeremías, pudiera ser. Un corazón de carne que pueda sentir, ¿sí? Un corazón que pueda sentir como tú, Señor. Como decía el profeta Samuel cuando escogió a David como rey, el Señor no ve las apariencias, ve los corazones y Él le gusta tu corazón, David, tu corazón. Entonces David llamó la atención de Dios por el corazón, por su corazón. Y es la intención de que nosotros podamos volver a sentir como sentíamos cuando nuestra cabeza no estaba llena de prejuicios, cuando con nuestro corazón, nuestra mano estaba lleno de heridas, poder tener sensibilidad nuevamente, poder tener compasión con el otro. Y es lo que el Señor nos recuerda en la primera lectura. Ayer me pasó una cosa out of this world, como dicen los paisanos, ¿sí?
Ayer estuve en la cárcel y me tocó esperar en el chapel service porque estaban regresando los presos que estaban en la corte. Entonces, mientras hacen ese proceso y cuentan, recuentan, los revisan, etcétera, entonces a los que somos voluntarios no nos dejan circular libremente por bueno, tampoco que nos dejen normalmente, pero en ese preciso momento nos mandan a estar fijos en un solo lugar. Y me tocó estar en la capilla. Entonces, bueno, no es nuevo, siempre me pasa, pero esto me pasó una cosa muy nueva. Llegué yo, me senté ahí y empecé a meditar, porque ya había hecho rosario en la mañana, ya había hecho mis lecturas, la lectura, el oficio de lectura, había hecho las laudes, y estaba así como, ok, voy a meditar, voy a poner mi mente en blanco, voy a tratar de relajarme. En eso llegan y entra el grupo de judíos que le corresponde el servicio a esa hora. Me llamó la atención que el rabí estaba en la puerta, no lo dejaron entrar. Él anda con una andadera, entonces el rabí no lo dejaron entrar, pero estaban los judíos ahí esperándolo. Y como estaba todavía el proceso de recepción de los que vienen de la corte, pues no lo dejaban pasar. Entonces él estaba allá y la gente aquí llegó y estaban solos. Y se paró un fulano y se pone su mantelito arriba en la cabeza y empieza a citar, a recitar el Shema Israel. Shema Israel, Elohim, Adonai, Adonai, Gatafai. Shema Israel, Adonai, Jovim. Las tres palabras que todo el mundo usaba en hebreo. Y el tipo que ella vaina y empieza a decir, porque entonces, pero en voz alta, que la oficial que está ahí normalmente, muy simpática ella, una negra no joda, mollejúa y papía, la echa se castiga durísimo en el gym. Dicen ahí los otros guardias que la echa la moda es una de las que más peso levanta. Y dice el hombre, y la mujer me miraba así como diciendo, ¿y este loco dónde salió? Primera vez que vemos esa vaina ahí. Y aquel tipo hablando, y de repente el tipo se voltea y empieza a predicarle a esto. Le amarró la vaina esa aquí, una cinta, un rollo de tape negro por aquí, que se lo amarran hasta aquí y le ponen una en la cabeza. Y empezó a decir un poco lo que era. Luego se quitó todo esto y él empezó a predicar. Y entonces a decir que él era descendiente de la tribu, porque yo estaba pensando y decía, este judío, un cubano, recién llegado a la isla. Yo digo, ¿y este judío de qué tribu de Israel será? ¿No? Digo yo. Cuando el tipo me responde, dice, yo soy de la tribu de Leví Cohen. Leví Cohen. Los únicos que hemos heredado, herederos reales y sagrados del sacerdocio. Y empieza este tipo a hablar, pero de una cantidad de cosas, haciendo una, ¿cómo se llama esta cosa? Cuando tú mezclas religiones y mezclas cosas, pero en la manera más, o sea, apoteósica. Yo nunca había escuchado esto. Cómo este tipo hizo semejante arroz con mango. En teología se llama así, arroz con mango. Vino a decir que había nacido en el Vaticano, que cuando él llegaba a Roma, al Vaticano, él iba, ya lo tenían identificado y le sacaban la sangre, porque tenían que estudiar su sangre, porque era un ser especial, que todo lo que él hace y dice aquí ocurre en el cielo, que él, cuando él lee hebreo y predica la Torá, en las nubes se escribe, mira, una cosa, y entonces el tipo dice que él va a celebrar y hacer su adoración al templo del Yesu, porque ese es el único templo que tiene en hebreo escrito en el techo las verdades de la fe y no sé qué. Bueno, ¿para qué te digo? Que Mahoma era un gran profeta, que el musulmán, ¿cómo se llama esto? Ay, el libro este de los musulmanes habla del amor, que la Biblia habla del amor, que la Torah habla del amor, que todo habla del amor. Entonces decía unas verdades y decía unas barbaridades y decía unas mentiras. Y me acordé de aquella frase que la he repetido muchas veces últimamente, que la digo aquí, que no sé de quién es, yo creo que es mía, no sé. Pero la verdad es la verdad, aunque la diga Satanás. Y este tipo ayer estaba diciendo verdades dentro de su loquera y su desvarío. Hubo un momento que uno de los que estaba ahí ya se cansó de escuchar estupidez y le empezó a refutar cosas. Y el tipo le dijo, me hace el favor. Lo primero que tienes que saber es que cuando un profeta, un descendiente de la tribu Leví habla, los demás se callan. Así con aquella cosa. Y el tipo se cayó. Y todos ahí. Y yo dije, no, cuando llegue aquí el rabí es que yo voy a ver la coñaza que se va a armar. Quiero ver qué le va a decir. Cuando llega el gringo, el viejo, con la andadera,
shalom, shalom, shalom. Y papá, shalom, Rabí, ¿cómo está? Y tal. Y en eso me dice la guardia, mira, dale que ya te abrieron paso. Tienes que irte. Ay, me tuve que ir, no pude ver la película cómo termina, pero bueno. Efectivamente, la verdad de la que estoy hablando que este señor hablaba es del amor. Dice que todos los seres humanos somos, es un mismo Dios, etcétera, etcétera. Y que estamos llamados a amarnos y que Él nos invita, el Señor nos invita a amarnos. Y de eso no tengo la menor duda. Lo que pasa es lo siguiente, hay dos puntos, hay dos perspectivas de ver y entender a Dios. La perspectiva de Dios mismo, sí, Padre de todo, Creador de todo. Y la perspectiva de quien profesa una fe diferente. Hace o se hace la idea de un Dios a su medida. Y eso lo vemos en el capítulo, en los primeros versículos del capítulo 24, versículo del 13 al 35, el camino de Maús, cuando estos hombres van caminando y van diciendo lo que supuestamente Jesús iba a hacer que no hizo. Y estas suposiciones son porque el pueblo de Israel se había hecho la idea de, o había entendido, al leer las escrituras, al leer los profetas, de una manera en que el Mesías iba a venir a irrumpir en la vida del pueblo de Israel, que los iba a liberar y que iba a pisotear a los enemigos de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son ideas, conceptos que se crearon ellos al interpretar o malinterpretar las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús dice, yo no vengo a cambiar, yo vengo a que entiendan finalmente lo que realmente se dice aquí. Porque muchos no lo hacemos y por eso la semana pasada celebramos la fiesta de Pentecostés, donde el Señor promete enviar el Espíritu Santo para que nuestro entendimiento finalmente se abra y que estos misterios podamos comprenderlos realmente. Entonces, ese Dios que los musulmanes se han formado no es el mismo Dios en que yo creo, no es. Porque ellos entienden la Sagrada Escritura de ellos de una manera diferente. A pesar de que en el Corán hay un libro dedicado a María que dice que María es la madre de Dios, pero después dicen que Jesús es un profeta. Incluso este hombre decía así, que Jesús era el gran profeta Jesús, Yeshua, y que Yeshua no murió en la cruz como se cree, porque fue ascendido al cielo directamente y que estaba vivo, que nunca murió. Bueno, interpretaciones que él le da a las cosas, es de lo que él dice que ha leído, que se ha leído todos los libros. Entonces, bueno, estos son otros puntos, pero lo importante aquí, y es lo que el Señor nos está recordando hoy en estas lecturas, es el amor. Primero, estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad, quizás el misterio más grande de la fe cristiana. ¿Cómo es que un Dios, tres diferentes personas? That's it. Como dijo el profesor Brooks, que los he comentado en videos anteriores, este profesor, PhD, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, tuvo una entrevista con Father Mike Smith y hablan acerca de la neurociencia, cómo que funciona nuestro cerebro. Y habla de que el hemisferio derecho es donde se aceptan y se entienden, no que se entienden, sino que se aceptan los misterios, especialmente el misterio de la Santísima Trinidad. Pero para que esta parte de nuestro cerebro funcione, debemos estar en silencio, debemos estar, en otras palabras, agotados, reventados, físicamente imposibilitados de hacer otra cosa. Y dice él que la manera de activar esta es en profunda oración, profundo silencio, ayunando, pasando trabajo, y habla entonces, pone ejemplo de las peregrinaciones, y en este caso habla del Camino de Santiago, de cómo él al final de los 200 y pico kilómetros que hizo, cuando ya físicamente no podía más y estaba completamente roto, fue que empezó a entender, a descubrir los grandes misterios de la vida y saber qué era lo que Dios esperaba de él. Y entonces a partir de ahí pudo encontrar el propósito de su vida. Entonces, esta capacidad de entender estos misterios necesitamos hacerlo en oración profunda. No es ir al Santísimo, sentarte con unos audífonos, estar escuchando musiquita y a pasar un rato relajado y sentir que estás volando. No es eso. Es callar especialmente el hemisferio izquierdo, el de la razón, el de la lógica, el que está pensando esto, aquello, lo otro, que está elucubrando, que está mezclando cosas.
Y si buscamos en la Sagrada Escritura un momento, un lugar en que se describe una situación semejante, vamos a encontrarnos seguramente con el profeta Elías cuando estaba huyendo y estaba entonces en aquella cueva. Invocaba al Señor y solamente venían a él tempestades. Venían huracanes, venían terremotos, venían cosas terribles, incendios, fuego, hasta que después de pasar por todas estas cosas, vino la paz, el silencio, y ahí fue que escuchó la voz de Dios. Entonces, un texto bíblico que nos habla de esto que hoy la ciencia descubrió, que ha probado y que entiende un poco más cómo es que nuestro cerebro funciona. ¿Se recuerdan de que antes había la idea de que el cerebro humano no se utilizaba 100%, que había muchos lugares, muchas cortezas de nuestro cerebro, muchos lugares de nuestro cerebro que no se activaba, que no mostraban ningún tipo de interacción, de actividad cerebral, etcétera? Entonces era que porque el hombre todavía no tenía la capacidad, que si el hombre tuviera la capacidad de hacer esto, aquello, pues no estaban equivocados. No se estaba equivocado. Aquí pasó algo, no sé qué pasó, pero hay un ruido aquí raro, no sé si una lagartija, una araña, un ratón, pero aquí algo brincó. El punto es que sí, efectivamente, hay lugares, así como les hablé la otra vez del doctor de que tiene Huberman Lab, el profesor y doctor de la Escuela de Medicina y Neurociencia de Stanford en Los Ángeles. Él habla acerca del el lateral midsection cortex, que es el que nos hace ser virtuosos. Es una zona del cerebro, el lateral midsection cortex, que está una en cada hemisferio, que se activa únicamente cuando tú ejercitas la virtud. Es una zona del cerebro que en las autopsias que han hecho a grandes atletas han podido descubrir que solamente ellos tienen desarrollada. Grandes personas que se someten a grandes disciplinas, a retos cada vez más grandes, desarrollan esa zona del cerebro que les permite ser cada vez capaces de hacer cosas más grandes. Entonces nosotros estamos creados para la vida virtuosa, estamos creados para conectarnos, para entender estos misterios con el Señor y estamos creados para amar como el Señor nos creó a nosotros. ¿Qué pasa? Que el ruido y el mundo moderno y el mundo en general, pues se encarga todos los días de romper y acabar con esta capacidad que tenemos de hacer las cosas. Y nos quiere vender ideologías como el minimalismo, el egoísmo de que tú te lo mereces todo y que no más de nada, o el minimalismo de que no necesitas hacer tanta cosa para que las cosas vienen solas, etcétera, etcétera. Toda esta cantidad de estupideces que animan al hombre. Que al final, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que cada vez seamos menos aptos, menos capaces de vivir en la virtud. ¿Y qué ocurre? De la otra manera, con todo el ruido, la música, la vaina y todas las ideas maravillosas que te dan y las cosas, porque todas esas cosas que parece que son buenas también, que te inhiben de estar en un momento a solas, en silencio, en la quietud con el Señor, tratando de conectarte con ese ser supremo. Entonces, ese ruido, que muchas veces viene disfrazado como algo bueno, pues nos imposibilita en la capacidad de poder entender, aceptar y comunicarnos con Dios. ¿Ok? Y la otra cosa que es importante y que tiene más relación con el tema que estamos hablando, que es precisamente el corazón. La capacidad que tenemos de amar, que se ve obstruida, reducida y en muchos casos eliminada por el pecado, por las heridas, por el dolor, por el sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros nos endurecemos, tenemos un corazón de piedra en vez de carne y no somos capaces de amar como Cristo, como Dios, como Cristo nos ama o como Dios nos concibió a su imagen y semejanza, capaces para amar. Y aquí viene la primera lectura del libro de Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4, 6 y del 8, 9. Y dice aquí, yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Entonces tú me dirás, ¿y dónde dice ahí que eso es amor? Pues la traducción de eso está en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, donde dice San Pablo, el amor es paciente, es amable. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad.
todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Además es inmortal. Dios es amor. Entonces, mis hermanos, el libro del Éxodo nos está hablando efectivamente del amor. Y luego vemos en la segunda lectura otra llamado, otra exhortación de nuestro Señor. La carta de San Pablo a los Corintios, pero esta es la segunda carta, y dice, si trabajen por su perfección. ¿Qué significa? Trabajar, trabajar. Someter o levantar una carga, un peso en el tiempo. Desplazándose y moviéndose una distancia. Eso es trabajo. Trabajo no es estar sentado, no, tiene que costarte, tiene que moverte, tiene que animarte. Entonces trabajen en su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y en armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. En otras palabras, nos invita San Pablo en su segunda carta. En la primera nos habla del amor, en la segunda nos habla y nos exhorta a tener una vida virtuosa, a esforzarnos por las cosas que valen la pena. Y finalmente, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el Señor nos recuerda esto que es maravilloso. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El que cree en Él no será condenado. Y aquí hay lamentablemente la gente cuando interpreta las Escrituras sin tener en cuenta toda la revelación, comete errores. Y aquí es donde muchos cristianos consideran que solamente hay que creer en Cristo. Si hemos sido atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos y a lo que estamos haciendo aquí durante 91 semanas ya, es que las Sagradas Escrituras no puedes sacar el texto de contexto, ni lo puedes sacar de lo que es la revelación entera. Toda la revelación habla del plan. Y el creer en el discípulo, en el Señor, no es solamente saber que existe y está, no. Creer en Él es hacer lo que Él te enseñó. Porque si Él te dijo que algo era bueno y de provecho para ti y que debíamos hacerlo, pues la demostración de que tú realmente crees en esto es que tú pongas en práctica estas cosas en tu vida. La fe sin acciones, sin obras, es una fe muerta. Y esa fe muerta no otorga vida, no da vida eterna. En sí misma no tiene vida. La única manera de tener una fe viva es que nosotros tomemos estas enseñanzas de Jesús y la pongamos en obras, en acción. Y aquí recordamos Mateo 25, ¿verdad? La tercera parábola, cuando habla de el reino del cielo, cuando venga el rey, cuando venga el Hijo del Hombre y todo lo que va a pasar. Vengan benditos de mi Padre, ¿por qué? O ustedes que no lo hicieron conmigo, con ellos tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, es todo. Y aquí hay que tener cuidado con esto. El Señor nos ama profundamente y nos creó por eso mismo, porque nos ama. Pero el propósito principal de nuestra existencia en este mundo es que repliquemos lo que Él es. Dios es amor, nosotros debemos ser amor. Fuimos creados por amor para amar. Entonces, mis hermanos, a ponernos manos a la obra, a empezar a poner en obras esta fe que profesamos. Amamos a Cristo, pues entonces demostrémoslo amando al prójimo. Demostrémoslo amando al prójimo. Tu familia, tu entorno, tu parroquia, tu comunidad, lo que sea. Tenemos que vivir quitando etiquetas. Deja ya la etiquetadera y la ponedera de etiqueta a la gente. Eso tenemos que acabarlo. Somos todos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Algunos imposibilitados de amar. Hay que buscar la manera de que ese corazón vuelva a su estado original. Si no puede volver a su estado original, bueno, lamentablemente el hardware
tiene mucho daño y no va a poder amar nunca. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Pero la manera en que Dios nos creó y nos concibió no es porque Dios haya equivocado, es porque nosotros nos hemos echado a perder. Así que vamos a empezar a repararnos. Y como dice ahí, carpintero, martillo y cincel para reparar este muñeco. Y vámonos para arriba, Richard, que nos fuimos largo, 25 minutes. Y disculpen quedando full Spanglish, pero es que vengo pegado de donde está. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y esto con que se come, capítulo 91. Se fue ya, se fue, sí, se fue. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Y bueno, nos estamos viendo por ahí, por estas vías. Por ahí en Facebook, en Instagram también, coño. Por favor, anótese, denle like, escriban ahí. Me dice un amigo, un hermano ya me dice, yo te hablo y tú no me respondes. Pero ¿cómo que caso que esto es un en vivo? Tú tienes cámara allá para acá, ¿estamos haciendo qué? Tú tienes que escribirme. Mira tú. Entonces, ándale, güey. Llévatelo, Richard.